Bueno, Luis, ¿qué ocurre con esta regularización exactamente, con esta declaración complementaria voluntaria? Por lo tanto, ¿había o no había pagado el dinero que correspondía a Hacienda Juan Carlos Monedero? Hay interpretaciones posibles, todas las cuales en realidad conducen prácticamente a la misma tributación. Los asesores fiscales le habían recomendado una que ya digo que conduce a la misma tributación que corresponde a la declaración complementaria, y sin embargo, al ver que el ministro de Hacienda se dirige directamente a él, lo que hace Juan Carlos Monedero es a la agencia tributaria y decir, vamos a ver, ¿cuál es la interpretación, de entre las interpretaciones posibles, cuál es la interpretación más exigente de todas? Y voy a tributar por ella, voy a tributar por la más exigente de entre las posibles. Pero cuando alguien se dedica a la carrera política, eso precisamente, el buscar el mayor nivel de exigencia, lo tenía que haber hecho igual desde un primer momento. Bueno, lo que digo es que tributariamente son equivalentes a la postre ambas fórmulas, pero ante la duda, para que no cupiera ni la más mínima sospecha al respecto, va a la agencia tributaria, pregunta por la más exigente entre las posibles, tributa por ella y es posible, esto lo tendremos que ver, es probable que le termine teniendo que devolver dinero a la agencia tributaria por haberse ajustado una interpretación mucho más exigente de la que ordena la propia ley. Pero en todo caso, para despejar cualquier tipo de duda al respecto, de entre las interpretaciones posibles, digo que no establecen mucha diferencia tributaria. Pero Luis, da la sensación que hasta que Hacienda no parece que pone el foco sobre Monedero, bueno, no opta por aplicar por este nivel de exigencia. Hay una diferencia entre Hacienda y el ministro de Hacienda. Los técnicos de Hacienda no han dicho lo mismo que el ministro de Hacienda. Y en este país tenemos un problema, porque hay siempre un desnivel entre lo que piden que se hagan los técnicos y lo que piden que se hagan los responsables políticos. Tendemos a fiarnos mucho más de los técnicos, honestamente, y esto no solo para el caso de Hacienda, aunque muy especialmente para el caso de Hacienda. Los técnicos dicen, ahí están las bolsas de fraude fiscal que hay que perseguir. El ministro dice, no hay voluntad, bueno, no lo dice, pero no hay voluntad política de perseguirlo. Pero en general, el conjunto de la administración, tenemos mucha más confianza en lo que hacen los técnicos que en lo que hacen los responsables políticos, muy especialmente en el caso de la agencia tributaria. Y ya digo, ha habido un desnivel abismal entre lo que han estado diciendo los técnicos de Hacienda y lo que ha dicho el ministro de Hacienda ante la acusación del ministro de Hacienda a un ciudadano particular, cosa que como mínimo es anómala. Juan Carlos Monedero ha dicho, díganme ustedes, la interpretación más exigente. Luis, una cuestión que hoy precisamente aparecía en prensa. ¿Vosotros habéis hecho algún tipo de promesa a los técnicos de Hacienda? ¿Hay alguna acusación que dice que los técnicos os tratan especialmente bien en este caso porque le habéis hecho algún tipo de promesa? Es algo que hemos leído en algunos confidenciales y en prensa. Hemos hecho muchas promesas y las vamos a cumplir, no solo a los técnicos de Hacienda y a los inspectores de Hacienda. Hemos hecho promesas a los técnicos de toda la administración pública y la promesa ha sido, os vamos a dejar hacer vuestro trabajo. Vuestro trabajo no va a ser bloqueado por una banda de corruptos e incompetentes de cargos de libre designación política. Los técnicos, no solo de Hacienda, sino del conjunto de las administraciones, nos están pidiendo, por favor, ganad, porque necesitamos que nos dejen hacer nuestro trabajo. Está siendo bloqueado por una legión de carromeros que cobran 50.000 euros por bloquearnos nuestro trabajo. Sí, hemos hecho promesas a los técnicos de la administración pública, que son unos excelentes técnicos, podemos estar muy orgullosos de los técnicos de la administración. Vamos a ir con Pablo y luego con Eduardo, adelante. ¿Yo qué? Luego voy con Tania. ¿Y yo? Sí, también. Gracias. También, Francisco, no me olvido de ti. Pablo, que le había quitado antes la palabra. Resulta que el partido que iba de inquisidor por España diciendo que todos tenían que ser limpios y reducidos, tenemos 5 dirigentes, de los cuales 3 tienen escándalos fiscales o sospechas de haber incurrido en algún delito o alguna falta, que son el señor Iglesias a través de la Tuerca, con contratación irregular y con recepción de fondos de regímenes bastante cuestionables, el señor Monedero con 450.000 euros que recibe por un informe que había realizado 3 meses antes de constituir la empresa y por el cual no paga los impuestos como pagamos todos los españoles, y en tercer lugar el señor Errejón con el tema de la Universidad de Málaga. Entonces, yo simplemente lo que os digo es que para exigir responsabilidades pues tendréis que asumirlas vosotros. Y lo que tendrá que decir el señor Monedero es primero de dónde ha sacado 200.000 euros, así, de entrada, para pagar esa deuda, porque evidentemente no creo que de aquí los tengamos ninguno en la cuenta corriente. Lo segundo es exactamente por qué cobra casi medio millón de euros por un informe que no lo cobraría ni Keynes. Luego le preguntamos al profesor Díaz si se cobran por un informe supuesto, porque habrá que verlo, que no lo quiere enseñar ni el informe ni las facturas, pero ¿cómo es posible que en el mercado internacional se cobre medio millón de euros? Y lo tercero sencillamente es porque ha mentido
Porque en política no se debe mentir. Entonces, ¿por qué ha mentido diciendo que tenía todo en regla y que los demás éramos castas o que había minorías privilegiadas? Mira, aquí, en el Partido Popular, por ejemplo, yo puedo hablar de él, luego hablarán los demás de su partido, no hay casta y no hay minorías privilegiadas. Hay mucha gente que por vocación está en política, que cobra el sueldo que marca el Boletín Oficial del Estado, por favor, Pablo. que está, muchos de ellos, el 85% de cargos electos sin cobrar un duro, siendo alcalde de su pueblo, y lógicamente que venga un partido que supuestamente lo que dice es que viene a modificar y a regenerar España y nada más empezar, sin haber gobernado ni un solo euro, ya tiene Luis, 3, 4 o 5 ahora, casos vamos de a sumar también la opinión de Eduardo con Ina. supuesta Breve, por malversación, favor. creo que no es un buen comienzo. Vamos a ver, Podemos se harta de dar lecciones de ética y habla de, del caso Gürtel, del caso Pujol, del caso Tania, no, casualmente, de todos los casos de corrupción habidos y por haber. A mí me parece bien, estoy de acuerdo con ellos, entre otras cosas porque Esteban Ruiz Tita y yo hemos sacado la mayoría de los casos de corrupción de los que hablan. Pero para hablar de ética en la vida hay que estar limpio. Y vamos a ver, los tres grandes dirigentes de Podemos están manchados. Uno cobraba por no ir a trabajar, dinero público por no ir a trabajar. Pablo Iglesias cobra y paga en negro, y paga salarios inferiores al salario mínimo interprofesional. Y el señor Monedero, que es el caso que nos ocupa, que es un corrupto fiscal, un sinvergüenza fiscal. Este señor ha hecho lo mismo que el señor Urdangarín. Yo lo dije aquí hace 2 semanas y la gente me miraba como si fuera un marciano. Ha hecho lo mismo que Urdangarín, es decir, él ingresa un dinero de dudosa procedencia, yo creo que es financiación ilegal de sus actividades políticas por parte de una dictadura extranjera, y en vez de tributarlo como persona física, es decir, como IRPF, como corresponde, como haría cualquier persona honrada, lo tributa como sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una cosa y otra? Que te ahorras 30 puntos, 30 y pico puntos. Falso, es decir, Eduardo. en lugar de tributar al 30, al 50, ¿me dejas terminar? Sí, todo lo que dices, en lugar de tributar, ahora vamos contigo. En lugar de tributar, Breve, sí, pero déjame terminar. En lugar de tributar al 52%, tributa como hacen las pymes al 20%. Y por cierto, una cuestión que no podemos desdeñar: el haber creado esa sociedad y haber ingresado en esa sociedad en el año 2013 por trabajos hechos en el 2010, eso le puede acarrear un grave problema tributario, que sería mayor si se considera que aquí hay delito fiscal, que yo creo que lo hay. Bueno, luego hablaremos con el presidente de los técnicos de Hacienda, con quien enseguida le vamos a pedir su opinión. Luis, y después vamos con Francisco y con Tania. Bueno, es agotador, o sea, discutir con alguien que todo lo que dice en todos sus detalles es absolutamente falso, es verdaderamente agotador. Yo sé que a vosotros, para que no se hable de corrupción, para que no se hable del drama social que estamos viviendo, para que no se hable de la situación de emergencia, la preocupación de los españoles, a vosotros es verdad que os interesa generar una especie de ruido que va creciendo y que al final va quedando en nada. ¿Rejón no entregaba sus trabajos? Sí, los entregaba. Pues entonces es que no estaba en Madrid, no pasaba nada. Pues entonces es que Monedero no sé qué. Es decir, y entonces perdóname, Eduardo, que no te he interrumpido. Eduardo, perdona, he aguantado una retaíla de mentiras estoicamente así, mirándote. Mentiras, así que, por favor, ni una. Espera, si fuera Eduardo. mentira, Monedero no hubiera ido a la agencia corriendo, a la agencia tributaria, para que no le metan el paquete que se merece por sinvergüenza fiscal. He escuchado tu retaíla de mentiras entera, por favor. Déjame contestar. Yo sé que a vosotros os interesa este ruido. Os interesa este ruido para que no se hable. Eduardo, espera, que él no te os interesa este ruido para que no se hable de los problemas de los españoles. Esto me parece perfectamente comprensible, pero todo este ruido termina siempre en nada, con periódicos teniendo que desdecirse, con causas archivadas. Pero este ruido contribuye, pues la denuncia de Manos Limpias, que lo mismo denuncia el 15M, que denuncia a los lunis por haber sacado un matrimonio homosexual, que denuncia no sé qué. Un señor... Urdangarín, por cierto. Ellos han conseguido sentar en el banquillo a la infanta, te recuerdo, los de Manos Limpias. Los de Manos Limpias sí, pero bueno, o sea, que decir, el cómo es miembro el caballero de honor de la han conseguido sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarín y a la infanta. Bueno, han conseguido sentar en el banquillo Iñaki Urdangarín y a la infanta. Sí, y tú te empeñas en hacer esa comparación sencillamente por generar ruido, que yo lo entiendo. Y entonces sales con Venezuela, y sales con Irán, y sales con ETA, y sales con absolutamente todo. ¿Para qué? Para que no se hable de los problemas de los españoles. Si me dejas un minuto, y esto... forma tiene parte que acabar, de mi Luis, pero posibilidad de déjale, respuesta, explico la situación y explico por qué todos y cada uno de los datos que das
Todos, sin excepción, Eduardo. Eduardo, es que eres maravilloso. Todos, sin excepción. Certero en la mentira. Pero, Luis, todos los datos falsos. Yo te pregunto, ahora mismo como representante aquí de Podemos, reconocerás que cuando menos llama poderosamente la atención todo esto, es decir, que al final haya tenido que regularizar la situación con Hacienda. Vamos a ver. Siempre hay interpretaciones posibles. Tú puedes constituir una sociedad y pagar efectivamente un 27% y después, cuando ese dinero lo recibes como dividendos o como pagas por el trabajo, pagas otro 25%, de tal forma que te da un 52%, o puedes tributarlo directamente todo como IRPF y entonces te da el mismo 52%. ¿Lo hizo mal Juan Carlos Monedero? Hay dos interpretaciones posibles. ¿Cuál es el fraude? ¿Puedo explicar en un minutín cuál es el fraude de las empresas pantalla? Pero, Luis, el fraude de las empresas pantalla es cargar facturas a esa empresa. Perdona. Es que te lo tengo que preguntar. ¿Hay algún tipo de autocríticas de Podemos? Es decir, ¿Juan Carlos Monedero hizo mal? Esa sensación da cuando ahora tiene que acudir a pagar una cantidad de dinero. Habría defraudado si a la sociedad le hubiese imputado gastos personales. Si lo hubiera hecho Pablo Casado, te lo voy a preguntar de esta manera, si lo hubiera hecho Pablo Casado, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Si Pablo Casado tuviera ahora que llevar una declaración... A Pablo Casado le preguntaría, Pablo Casado, ¿estás imputando gastos personales a tu empresa? Pablo Casado, ¿estás haciendo facturas falsas como Urdangarín para cargarlas a la empresa y entonces eludir el pago de IRPF? Pablo Casado, ¿estás eludiendo con facturas falsas, metiendo gastos personales como si fueran de la empresa o no lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, vas a tener que pagar el otro 25% como IRPF con posterioridad. Ahora bien, cuando en una situación enteramente anómala sale el ministro, por Dios, a señalar a un ciudadano, la agencia tributaria filtra los datos, violando la Ley Orgánica de Protección de Datos, filtra los datos de un particular que les molesta como ciudadano, Luis, que les molesta por algún motivo como ciudadano particular, al mismo tiempo que los técnicos, señalan, señor ministro, las bolsas de fraude están aquí están las grandes bolsas, y no hay voluntad política de investigar. Vamos, por favor, a hablar